Dios los bendiga, hermanos, ¿cómo están? Bendecidos. Bendecidos, amén. Bendecida. Qué bueno, damos gracias al Señor por que Él es bueno, amén. Nos permite estar en su casa, nos permite el día de hoy cantarle, adorarle, estar aquí, ver a nuestros hermanos. Eso es un privilegio, ¿verdad que sí? Ver a nuestros hermanos, después a lo mejor algunos nos vemos cada 8 días y es un privilegio vernos. A veces no apreciamos ese valor de la vida, pero el año pasado yo creo que muchos aprendimos muchas lecciones, que la vida es tan delicada que a veces vemos a una persona y nos enteramos y ya murió. Pero le damos gracias al Señor porque nos permite estar en su casa. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Antes de comenzar quisiera que me hicieran un favor. ¿Sí se podrá? ¿Sí se puede? Atentos a la palabra del Señor. Yo siempre pongo este ejemplo, que cuando fue Pedro y Juan al templo de la hermosa, dice que estaba un cojo. ¿Sí lo recuerdan? Y dice que el cojo estaba atento para recibir algo de ellos, ¿sí o no? Entonces la atención, estar atento a lo que Dios nos va a hablar, nos va a hacer que algo recibamos de parte de Dios, ¿sí o no? ¿Sí o no? Entonces vamos a estar haciendo, dile al que está a tu lado, dile, ponte atento porque hoy vas a recibir algo de Dios. No vas a recibir algo de Benjamín, sino ponte atento porque vas a recibir algo de Dios. ¿Cuántos están hambrientos por comer? El día de ayer yo llegué del trabajo y llegué de malas. Yo le decía a mi mamá, vengo de malas, ¿no hay comida? Me decía mi mamá, no hay, no he hecho de comer. Le decía, híjole, bueno, a ver ahorita que me preparo. Ya cuando comí, ya me sentí así como que, más de buenas, ya más contento haciendo aseo. Pero cuando no comemos, estamos de malas, ¿sí o no? Entonces, así es nuestro espíritu con las cosas de Dios también. La Biblia nos enseña que no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de ¿qué? De la boca de Dios. Amén. Entonces, si tú desprecias la palabra de Dios, pues, híjole, está complicado. Vamos a abrir nuestras escrituras en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 20. Deuteronomio, capítulo 20. Y lo vamos a leer ahí en el versículo 8, y te voy a pedir que te pongas de pie para que no nos estemos durmiendo. Deuteronomio 20, capítulo, ¿qué les dije? 20. Capítulo 8, capítulo 20, versículo 8, y nos ponemos de pie. Los que se puedan poner de pie, los que estén malos de la rodilla, no se pongan de pie. Pero los que sí, vamos a ponernos de pie, y cuando estés de pie, voy a entender que ya lo encontramos. Amén. Disfruta de este tiempo porque el Señor va a hablar hoy a nuestras vidas. Dice así la palabra del Señor. Vamos a leer todos juntos a la cuenta de 3. ¿Correcto? 1, 2, 3. Y volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán: ¿quién es hombre medroso y pusilánime? Vaya y vuelva hacia su casa y no apoque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. Vamos a volverlo a leer. 1, 2, 3. Y volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán: ¿quién es hombre medroso y pusilánime? Vaya y vuelva hacia su casa y no apoque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. Toma asiento, ya oramos y vamos a leer, vamos a entender esta palabra. Quiero explicarte un poquito del contexto en el que se estaba dando este texto. La prédica se llama Cambiando Nuestro Corazón, ¿sí? O transformando nuestro corazón. Hoy vamos a hablar un poquito sobre esto. ¿Qué sucedía en el momento que se escribió o se dieron estas palabras? El pueblo de Israel estaba formándose como un pueblo y como una nación, ¿sí? El pueblo de Israel acababa de salir de la cautividad de Egipto y se dirigía en su camino hacia Canaán, y se estaban estableciendo leyes para que ellos pudieran ser gobernados, ¿sí? Entonces ellos iban en su camino en el desierto hacia Canaán, y Dios empezó a establecer leyes de convivencia y leyes que se respetaran para que ellos pudieran ser una comunidad. ¿Sí estás entendiendo esto? Así como nosotros tenemos una ley que nosotros ya la conocemos, que es la Constitución Política ¿de qué? De los Estados Unidos mexicanos, y existen muchas leyes más
que nos rigen a nosotros, como leyes más locales, como la ley de los municipios, etcétera, la ley orgánica. No recuerdo bien su nombre, Abigail debe saber más, es abogada. A lo mejor no lo recuerda tampoco, pero hay leyes que nos gobiernan. ¿Para qué? Para poder convivir y vivir en armonía, ¿sí o no? Y una ley, ¿para qué sirve una ley, iglesia? Para cumplirla y seguirla al pie de la letra. Si una ley es violada, si una ley es alterada, tú eres merecedor a un castigo, ¿sí o no? Sí. ¿Sí o no? Entonces, a nosotros acabamos de leer, y ahí en el título del versículo 20, ¿qué dice? ¿Leyes sobre qué? Sobre la guerra. La Biblia nos enseña que nosotros, cuando nos venimos al reino de los cielos, que cuando nosotros nos convertimos en hijos de Dios, entramos a una guerra. Diga el que está a tu lado: estás en medio de una guerra. Estás en medio de una guerra. ¿Y cuáles son las características de la guerra? En una guerra estás luchando por un objetivo. En una guerra estás luchando por una conquista. En una guerra estás batallando contra un enemigo. ¿Sí o no? ¿Sí están conmigo? En una guerra estás luchando contra un enemigo y tu enemigo está luchando contra ti. La Biblia nos enseña que el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Hoy quiero hablarte un poco sobre el corazón. Quiero hablarte un poco sobre estas leyes que Dios estableció para que nosotros podamos entender y comprender por qué a veces la iglesia se vacía, por qué a veces la iglesia no permanece, y por qué tú volteas a ver y dices: no puedes, ya ni siquiera las sillas de plástico se llenan. ¿Dónde están los que nos predicaron? ¿Dónde están los que se bautizaron? Bueno, aquí hay dos. ¿Dónde están tres? ¿Dónde están? Y no estoy tirándole a nadie, pero esa es una realidad en todas las iglesias, es una realidad en todos lados. ¿Pero por qué sucede esto? Porque no alcanzamos a comprender, porque no estudiamos la palabra y porque no comprendemos que nuestro corazón y nuestra actitud va a contagiar. Acabamos de leer y dicen aquí en el versículo 8: y volverán los oficiales a hablar al pueblo. O sea, quiere decir que ya habían hablado, ¿sí o no? Y volverán, o sea, les van a recordar. Las leyes sobre la guerra era de que se estaba preparando el pueblo de Israel, porque ellos iban a ir a conquistar la tierra de Canaán. Ellos iban a conquistar más de 30 y tantos pueblos, no me acuerdo del dato, pero más de 30 y tantos pueblos iban a conquistar, y ciudades poderosas. Entonces a ellos se les tenía que decir: ¿saben qué? Ustedes tienen que ser hombres valientes, porque van a ir a conquistar una tierra donde va a haber gigantes, pero donde no van a estar solos. ¿Sí estás conmigo? Entonces la actitud de los hombres que estaban en guerra tenía que ser una actitud correcta. Di conmigo: actitud correcta. Y dice: y le volverán a preguntar y le dirán: ¿quién es hombre medroso y pusilánime? ¿Qué significa la palabra medroso? La palabra medroso es una persona miedosa, es una persona cobarde, es una persona que no le gusta enfrentarse. ¿Has escuchado a esas personas que dicen: es que a mí no me gustan los problemas? Hay mucha diferencia, pero tu actitud y mi actitud frente a la guerra y frente a este reino de los cielos debe de ser muy diferente. Jesús nos enseñó y nos dice: seamos astutos como la serpiente y mansos como la paloma. Jesús era león, Jesús era cordero. ¿Sí estás conmigo entendiendo esta parte? Hay una diferencia y hay una combinación y hay una sinergia en la figura de Jesús. Porque Jesús, cuando tenía que callar, callaba. Y cuando hablaba, hablaba. Y cuando se tenía que enfrentar, enfrentaba. Y cuando se tenía que doblegar, se doblegaba. Y Jesús nos vino a enseñar eso. Entonces, ellos iban a ir a conquistar tierras grandes como Jericó, que estaba rodeada por unos muros enormes.
donde nos dice la historia, y ya lo hemos repetido en algunas ocasiones aquí, que se cree que hasta un caballo, hasta un carro con caballos cabía en medio, arriba de esos muros para ser vigilados. Entonces ellos tenían que prepararse y tener una actitud frente a la guerra, no un corazón medroso y no un corazón pusilánime. ¿Qué significa pusilánime? Pusilánime es una persona negativa, una persona que nada le parece, una persona que no tiene ese valor y que no le interesa. Esa es una persona pusilánime. Y volverán a preguntar los oficiales, los líderes del pueblo, los que van a la cabeza: ¿quién de ustedes tiene miedo? ¿Quién de ustedes es miedoso? ¿Quién de ustedes tiene una actitud negativa? ¿Cuántos de nosotros en nuestro trabajo, en la escuela, en la iglesia y en nuestro alrededor conocemos gente negativa? Y ya se te vino a la mente uno, ¿sí o no? Que siempre está con la negatividad, ¿sí o no? Que si tú le dices que le está buscando el granito al arroz, el negrito al arroz, ahí el negrito al arroz le está buscando, y que para todo pone peros. Y tú le dices: oye, hay que hacer este trabajo. No, pues ¿cómo lo voy a hacer? No sale, jefe. No sale, hombre, batallas con esas personas como no tienes idea, ¿sí o no? Por dentro se te retuerce el estómago y tienes que tener paciencia. Pero personas negativas, la Biblia nos enseña que mejor se queden en su casa. ¿En dónde? En su casa. ¿Has visto hay dichos y memes que están en Facebook que dicen, ¿por qué llegaste tarde? Y dicen, ¿y qué? No estoy faltando. Pero esa actitud es una actitud negativa. ¿Sí estás conmigo? Oye, ¿por qué no trabajas? No estoy faltando. No estoy por destajo. Gente negativa que para todo le busca el pero. Que tú lo mandas a barrer y dice: no tengo escoba. Pudiera ser entendible. Pero una persona que aprende a resolver, una persona que aprende a ver cómo se realizan las cosas, funcionará mucho mejor que una persona que espera que le lleguen todas las herramientas para hacer las cosas. ¿Sí estás conmigo? Cuando tú vas a pedir un trabajo, normalmente, o tú ves, tú te buscas, bueno, ahorita ya nosotros en esta generación ya buscamos trabajo por OCC Mundial o por Computrabajo, pero antes era en el periódico, ¿no? Y se buscaba y decía: se busca joven activo, proactivo, no flojo. ¿Y sabes qué significa la palabra proactivo? Yo creo que sí lo sabes. Una palabra proactiva es aquella que siempre está buscando qué hacer. Una persona que sabe resolver las cosas. Una persona que no se queda quieta a esperar que le resuelvan las cosas por sí solo. Él dirá: no es mi trabajo. No, pero ¿a quién tú crees que van a valorar más? ¿A un joven que busca la forma de hacer las cosas o a uno que las hace pero que espera hasta que le traigan las herramientas de trabajo? ¿A quién crees que va a valorar más el jefe? ¿A quién crees? Al que busca cómo resolver las cosas. Al que busca cómo resolver las cosas. Entonces, nuestra actitud se va a ir contagiando hacia los demás. Dice por ahí que una manzana podrida, ¿qué es lo que hace? La tienes que sacar del frutero, porque si no pudre a las demás, ¿sí o no? Y esa es una realidad. Entonces nuestra actitud va a contagiar hacia los demás. Si nosotros tenemos una actitud negativa ante las cosas, todos los que están a nuestro alrededor van a comenzar a tener una actitud negativa. Dice la Biblia que echemos de nuestro corazón las raíces de amargura, no sea que empecemos a contaminar a quienes, a otros, ¿sí o no? Entonces, por eso había una ley establecida y decía, y le preguntaban al pueblo: ¿tú eres cobarde? Pues creo. Regrésate a tu casa. ¿Eres pusilánime? Regrésate a tu casa. ¿Lo acabamos de leer, sí o no? ¿Sí o no lo acabamos de leer? Decía un vecinito como de 5 años, hace muchos años: Hugo, no chilmes. No sirves, decía. Hugo,
chismes, así hablaba. Cuando entramos al reino de los cielos, debemos de comprender que Dios nos ha llamado y dice que es el supremo llamamiento. ¿Sí estás entendiendo eso, iglesia? Supremo llamamiento. No es cualquier cosa. Debemos de tomarnos las cosas en serio. Entonces, quiero que analicemos nuestra vida. Estamos viviendo con un corazón pusilánime y un corazón medroso que nos da miedo y que somos los negativos del grupo. Quiero que analices. ¿Cuántos negativos conoces a tu alrededor? Y si no conoces ninguno, probablemente tú seas el negativo. ¿Cuántos cobardes hay a tu alrededor? Y si tú no eres, y si tú no conoces ningún cobarde, probablemente el cobarde seas tú. No se deja vencer por nada. Los valientes, los violentos, arrebatan el reino de los cielos. Y la violencia significa que lucha, que no se da por vencido. ¿Sabes por qué se conoció a Jesús como el león de la tribu de Judá? ¿Sabes por qué es uno de los títulos de Jesús? Porque Proverbios 30:30, vamos a leerlo allí. Proverbios 30:30. ¿Qué dice Proverbios 30:30? El león fuerte entre todos los animales, que no vuelve atrás. ¿Por qué? Por nada. El león no vuelve atrás. ¿Por qué? Por nada. Por eso así se le conoce a Jesús como león de la tribu de Judá. Porque él decía: Padre, que pase de mí esta copa. Ese es mi deseo. Ese es mi anhelo en mi corazón. Pero no sea como yo quiero, sino hágase ¿qué? Tu voluntad. Porque Él, dentro de su omnisciencia y Él dentro de su naturaleza humana y dentro de su naturaleza de Dios, que compartía al mismo tiempo, Él sabía lo que le iba a suceder. Él entendía en su mente y Él sabía: me van a golpear, me van a bofetear, me van a mesar, me van a arrancar las barbas, me van a escupir, me van a humillar, me van a desnudar. Pero no sea que se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Si para esto he sido llamado, si para esto me llamaste, voy a cumplir mi propósito. Y Jesús, como león y como cordero, fue al matadero, pero como león que no se echó para atrás. ¿Y estás conmigo, iglesia? Entonces un corazón pusilánime y un corazón cobarde y un corazón negativo no van con el carácter que Cristo quiere, no van con el carácter de un hijo de Dios. ¿Sí estás aquí, iglesia? ¿Sí estás aquí? Tenemos que cambiar nuestra actitud y no dejarnos vencer por lo que está pasando a nuestro alrededor. Dice por allí un dicho, creo que lo mencionaron, que los barcos no se hunden por el agua que está fuera de ellos, sino se hunden por el agua que entra en ellos. ¿Sí o no? El agua puede estar alrededor, pero un barco puede continuar. Pero si un barco es perforado, entonces se hunde. No importa lo que esté pasando alrededor, si nosotros sabemos hacia dónde nos dirigimos. No importa los problemas que haya, si nuestro corazón es un corazón correcto, vamos a seguir avanzando en el reino de los cielos, como Jesús, como ese león de la tribu de Judá, que nos dejó ejemplo de que nunca se iba para atrás. ¿Cuántos le pueden dar un gloria a Dios? ¿Cuántos le dan un gloria a Dios? Que no vuelve atrás por nada, se enfrenta. Dice: no importa, voy a enfrentar. Son gigantes los que se enfrentan contra mí, no importa. Somos como langostas, decía el pueblo de Israel, contra gigantes. Pero no importa, porque mayor y un poderoso gigante más grande va enfrente de nosotros. ¿Sí estás conmigo, iglesia? Una actitud de flojera se contagia. ¿Sí o no? ¿Has visto que una persona que está a tu lado empieza a bostezar? ¿Y qué sucede con el otro? ¿Y qué pasa con el otro? Empieza a bostezar. Eso es real. Empieza a bostezar. Una persona con una actitud, mira, yo veo a mi hermano es Jorge, allá atrás está mi hermano.
Siempre que llega a la casa está riéndose y nos contagia, ¿sí o no? Siempre, o sea, los malhumorados somos nosotros. Y mi hermano siempre llega y se pone a contar chistes y no sé de dónde saca tanta cosa mi carnal y trae la alegría a la casa, porque la alegría y la actitud se contagia. ¿Sí estás conmigo? Entonces, si tú tienes una mala actitud, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Cambiarla. Tengo que aprender y ser empático y tener una actitud diferente y desafiante ante las circunstancias. Si estás aquí, si yo algo he aprendido de mi madre, es ser una persona que se enfrenta a pesar de las cosas y a pesar de que ella pueda perder. Mi mamá se enfrenta a las cosas. En una ocasión, yo me acuerdo mucho que ella cuenta de sus testimonios cuando ellos estaban en otra iglesia, de que ella le regaló unos cassettes de predicaciones a una vecina. Y su marido llegaba y la golpeaba y le pegaba, cállate, quítate eso de ahí, quita. Y mi mamá le siguió dando predicaciones. Y cuando el marido llegaba, se enojaba y golpeaba a la vecina y la golpeaba. Entonces dijo, ya estuvo suave, ahorita voy a matar a doña Chela. Entonces agarró la pistola, se salió de su casa, golpeó a esta señora, la encerró. Y en ese día había culto de oración en aquella iglesia donde estaban mis papás. Y estaban orando todos, y mi mamá estaba orando allá. Y de repente llegó este cuate, se metió a la iglesia y traía la pistola y dijo, ¿quién es doña Chela? ¿Quién es doña Chela? Y mi mamá dice que sintió el poder del Espíritu Santo en ese momento y se paró. Y lo vio con amor y le dijo, yo soy. Y miró a ese hombre con amor. Cuando el Espíritu Santo de Dios respalda a mi mamá en ese momento, este hombre se queda, empieza a temblar, se sale corriendo y da unos balazos, pero en la otra calle. Pero a mi mamá no le tocó ni un pelo. ¿Sabes por qué? Por ser valiente. ¿Sabes qué? Por enfrentarte. Aunque un ejército campe contra mí, dice su palabra, no temerá mi corazón. No temeremos. Porque estaba Eliseo y estaba Giesi. Y se paró todo el pueblo de Siria contra ellos y venían en sitio contra ellos. Y dice que venían carros alrededor a destruir la ciudad de Israel, la ciudad de Judá, perdón. Y se levantaron y estaba el profeta con su criado al lado y decía, Señor, nos van a destruir. Y le dice Eliseo, Señor, ábrele los ojos a este siervo. Y sus ojos fueron abiertos y vio que alrededor había más carros de fuego y más ángeles alrededor. Y dijo, porque son más los que están con nosotros que contra nosotros. ¿Cuántos lo creen así? Entonces, cuando nuestra actitud cambia a una actitud de que le creemos a Dios, nuestro alrededor se es transformado también. Hoy yo te quiero desafiar, iglesia, a que nuestra actitud ya cambie. Que ya no vengamos a la iglesia arrastrando los pies con flojera. Ay, porque tengo que ir a la iglesia. Ay, qué flojera que tengo que ir a la iglesia. Ay, quisiera quedarme a comer barbacoa con mi familia. Ay, quisiera aprovechar este día para salir. Y vienes arrastrándote los pies y te gritan, ya vámonos. Ay, qué flojera. Y dentro de ti vienes arrastrando tu espíritu. No. Sino se trata de volvernos una vez más a tener un corazón realmente como a Dios le agrada. La Biblia dice, mira, tú y yo podemos quedarnos como nosotros queramos. Si somos cobardes, seamos cobardes. Pero ¿sabes qué sucede con los cobardes? Apocalipsis 21:8 dice que los cobardes no van a heredar el reino de los cielos. ¿Sí estás conmigo? Los cobardes no van a heredar el reino de los cielos, porque Dios no llamó a cobardes, Dios llamó a gente valiente, Dios llamó a gente que desafía, Dios llamó a gente con mirada de león. ¿Sí estás conmigo? La Biblia nos enseña que había un ejército especial de David. David se diferenció entre todos y entre el rey más imponente que había en ese tiempo.
La Biblia nos enseña que Saúl era el más alto de todo Israel. ¿Cuánto podía haber medido Saúl? Algunos hablan que medía más de 2 metros Saúl. Era imponente, era un hombre alto de hombros, dice la Biblia. Y en el tiempo en que se dio a conocer David era un chavito flaquito entre 13 y 17 años, dicen los teólogos, que ni le quedaba la armadura. Es más, ni le quedó la armadura. Y que agarró 5 piedritas y con una de ellas derribó a un gigante, porque esa piedra iba dirigida por la mano de Dios. Amén. ¿Sí estás conmigo? Pero la actitud de David fue diferente, porque dice la Biblia que se paraba el gigante Goliat y durante muchos días dice que desafiaba al pueblo y decía: ¿quién es el hombre que se va a enfrentar contra mí? Y todos en la línea de batalla temblando y decían: no inventes, mide más de 3 metros, me va a aplastar. Un cachetadón me voy a quedar. Y todos les daba miedo. Pero llegó este hombre flaquito porque lo mandó su papá y dice: vete y ya llévale unos quesos a tus hermanos. Y él, obediente, se fue en sus burritos con sus quesos y empezó a buscar a sus hermanos, y sus hermanos lo menospreciaron y le dijeron: ¿qué haces tú aquí, chamaco? No, les vine a traer sus quesos, mi papá me mandó. Y dice que cuando él escuchó que el gigante estaba desafiando: ¿quién me va a enfrentar? Dice que él le dio como ese celo de parte de Dios y dijo: ¿quién es este incircunciso que está retando a los ejércitos de Jehová, del Dios viviente? ¿Quién es este? Y dijo: yo lo voy a desafiar. Y todos lo vieron y se burlaron de él. ¿Cómo lo vas a desafiar tú, chamaco? Mírate. Pero ese joven, que nadie daba ni un peso por él en ese momento, que fue el primer repartidor de Uber Eats, se convirtió en el rey de Israel y en el más importante de todos los tiempos que menciona la Biblia. Con un corazón como ¿qué? ¿Como el corazón de quién? ¿Por qué? Porque era desafiante. Porque no importaba, no le interesaba enfrentarse ante los problemas. Y saben, la Biblia nos enseña que él derribó al gigante y que tomó la propia espada del gigante y que le cortó la cabeza, y que agarró esa cabeza y que se la llevó y que se las mostró a los que estaban en la otra ciudad y que les dijo: miren, probablemente él probablemente así les dijo: miren, así como le pasó a este gigante, así les va a pasar a ustedes, porque han desafiado a Dios. ¿Si estás conmigo, iglesia? ¿Si estás conmigo? Entonces nuestra actitud tiene que cambiar a una actitud de saber que Dios está con nosotros. ¿Quieres ver que las cosas sean transformadas? ¿Quieres ver? Mira, cuando más hemos visto la mano de Dios es cuando las cosas están en contra, pero cuando creemos y avanzamos es cuando más las cosas y más los milagros suceden. Si estás aquí, es cuando más suceden. Cuando dices: híjole, ¿para dónde? Es cuando más suceden. ¿Por qué? Porque nuestro corazón cambia, porque nuestro corazón es transformado. Y ese joven que se enfrentó después se convertiría en una leyenda para todo el pueblo de Israel, y no nada más para el pueblo de Israel, sino para el pueblo de Dios. ¿Si estás conmigo? ¿Si estás conmigo? ¿Por qué? Porque tuvo una actitud desafiante ante los problemas y ante un gigante que nadie se quiso enfrentar contra él. Y aunque lo menospreció, pero ¿sabes cuál es la diferencia entre el enemigo y nuestro Dios? Que el enemigo solamente habla y no hace nada, pero nuestro Dios, Él habla y Él hace. ¿Si estás conmigo? Él habla y Él hace. Porque el enemigo se paró, Goliat le dije: ¿quién es este perro que viene conmigo? ¿Qué? Soy perro que vienes con palos y piedras. Nada más hablaba. Pero David venía con el poder del Espíritu Santo. Si estás conmigo, iglesia, nuestra actitud tiene que cambiar. ¿Quién de aquí es hombre pusilánime, mujer pusilánime, cobarde, que le da miedo enfrentarse, que tiene miedo? Es tiempo de que cambiemos nuestro corazón y que le creamos a Dios y que hagamos las cosas como a Dios le agrada. Si estás conmigo, si estás conmigo. Y después David, su historia me encanta. No creo poder avanzar mucho porque el tiempo se ha ido demasiado rápido. Ya van a ser la 1.
Pero David enseña a unos hombres endeudados, deprimidos, dejados. Cuando David empieza a huir, avanza la historia, él crece, se vuelve parte de los principales de Saúl. Después Saúl le dan celos porque dice que las doncellas cuando venían a la guerra cantaban: Saúl mató a mí y David mató a sus 10,000. Entonces él sentía celos por David y David sigue huyendo, empieza a huir durante muchos años. David huye. Algunos hablan que huyó más de una década antes de ser rey. Imagínate estar huyendo 10 años que te quieran matar. Híjole, yo creo que cualquiera de nosotros ya se hubiera dado por vencido. 10 años. ¿Cuánto ha tardado la promesa de Dios de llegar a tu vida? Y que no lo has visto, pero bueno. Y en ese caminar, dice que David se encuentra pues con un puñado de personas que huyeron con él y se escondió en una cueva llamada la cueva de Adulam. Y que en esa cueva iban llegando de todos los pueblos de Israel, puro hombre que no daban ni un peso por él. ¿Sí estás conmigo? Endeudados, deprimidos, tristes, sin lana, con un espíritu desfallecido, pobres. Y nos podemos imaginar, la Biblia nos dice que iba así. Híjole, pero ¿sabes qué sucedió? Que se volvió ese ejército de 600 hombres, se volvió uno de los más poderosos. Iban con David, y de esos había todavía unos más, un equipo de élite que se eran conocidos como los valientes de David. Eran conocidos como ¿qué? Como los valientes de David. Y esta es la actitud que debemos de tomar nosotros. Quiero que vayas allá, Primera de Crónicas 12:8. Primera de Crónicas 12:8. Dice así la palabra del Señor: también de los de Gad huyeron y fueron a David al lugar fuerte en el desierto. Hombres de guerra, ¿qué dice? Muy valientes para pelear, diestros con escudo y pavés. Sus rostros eran como rostros de ¿qué? De leones, y eran ligeros con gacelas sobre las montañas. Y aquí te empieza a decir quién era cada uno de ellos. Los valientes de quién? De David. Ahí en el título del capítulo dice el ejército de David. Y ahí empieza a decir, eran los valientes de quién? De David. ¿Y cómo era su rostro, iglesia? Como leones. Como leones era su rostro. ¿Has observado a un león en alguna ocasión cuando yo he ido al ¿cómo se llama? Zoológico, pero he ido ahí al African Safari? Había un león en esa ocasión donde fui con su melena negra y bien padre. ¿Has visto el rostro de los leones? ¿Sabes cómo es el rostro de un león? El rostro de un león es seguro. Seguro y fiero a la vez. Pero el león está seguro. El león tiene ese rostro de fiereza, y si tú ves un león te da miedo. Su rostro te da miedo. Es, ay, mamita, es un gatote. Y peor si te mira. Y se te voltea a ver, imagínate. Pero un león es seguro y fiero a la vez. Así debe de ser nuestra actitud y nuestra mirada. Los valientes de David eran hombres con una mirada como león. Como de león. Como de león. Nuestra mirada, la Biblia nos enseña que nuestros ojos son la ventana de ¿qué? Del alma. ¿Sí? Si tú vienes triste, se te notan los ojos aunque se rías. Si tú vienes enojado, se te nota en el rostro aunque sonrías. Si tú vienes deprimido, en tu rostro y en tus ojos lo vas a reflejar. Si tú vienes feliz, si tú vienes desafiante, si tú tienes vienes lleno de Dios, se va a notar. Si tú, en tu rostro, ¿si estás conmigo?
Entonces nuestra mirada tiene que cambiar. ¿Cuán importante es nuestro aspecto físico y nuestra forma de dirigirnos y de pararnos para Dios? ¿Es importante? Sí. ¿Dios mira el corazón? Sí. Pero lo que está en el corazón se refleja. ¿Sí estás conmigo? Tú no puedes decir yo alabo a Dios y puedes estar cruzado de manos diciendo yo estoy adorando a Dios. ¿Lo crees así? No. Tú no puedes decir estoy feliz si estás con una jeta de limón todo amargado. ¿Verdad que no te van a creer? ¿Es que Dios mira el corazón? No. Todos nosotros lo reflejamos, ¿sí o no? ¿Puedes ser un experto hipócrita? Sí. Pero la mayoría de las veces nosotros reflejamos lo que traemos cargando. Si estás conmigo, iglesia, entonces nuestra mirada tiene que cambiar. Sus rostros eran como de leones. Sus rostros eran como ¿qué? Como de leones. ¿Cómo eran sus rostros? ¿Cómo eran sus rostros? ¿Cómo eran sus rostros? Como de leones. ¿Y cómo es un león? Ya lo acabamos de ver, que no vuelve atrás. Que dice, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás. Aún así me cueste mi vida, no vuelvo atrás. Aún así me cuesten las burlas y perder a mis amigos, amistades, lo que tenga que perder, no vuelvo atrás. No vuelvo atrás. ¿Estás conmigo, iglesia? ¿Estás conmigo, iglesia? No importa las circunstancias, no importa lo que esté pasando a nuestro alrededor, nosotros no tenemos que volver atrás. No tenemos que volver atrás. Hemos decidido seguir al amado. Hemos decidido y nos hemos subido en este barco. La Biblia nos enseña y nos dice, mejor te hubiera sido no haber conocido. Pero ya estamos aquí. ¿Cuál es nuestra actitud en frente de los problemas? ¿Cómo va a actuar nuestro corazón? La Biblia es clara. Si tienes un corazón cobarde, regrésate a tu casa. Si tienes un corazón negativo, regrésate a tu casa. Porque no vaya a ser que contagies a tu hermano que está a tu lado. ¿Sí estás aquí? ¿Sí estás aquí? Dice el Señor, más vale que te amarres una piedra de molino y que te arrojes al mar, que hagas caer a uno de los que están a tu alrededor. ¿Sí estás conmigo? Porque si tú no tienes una actitud correcta, mejor regrésate a tu casa. Mejor. Pero ¿qué va a pasar de hoy en adelante? ¿Cómo va a ser nuestra actitud? Esforzados y valientes. El Señor está con nosotros. ¿Cuántos lo creen así? ¿Cuántos lo creen así, iglesia? ¿Cuántos lo creen así? Dios no necesitó multitudes. Dios necesitó poquita gente. Cuando Gedeón se iba a enfrentar contra el pueblo de los filisteos, dicen que eran 32,000 guerreros que estaban ahí para guerrear. Y dijo el Señor, son muchos. Oh, se fueron, quedaron como 10,000 me parece. Dijo el Señor, no, siguen siendo muchos. Obsérvalos. Y el que lama el agua como perro es ese. Aquel que agarra el agua y así como princesito, ese no es. Elige a los fieros, a los que obedecen, a los que no les importa ensuciarse las manos, a los que hacen las cosas, a los que obedecen, a los que resuelven sin necesidad que les des todas las herramientas, a los que aprenden a ser proactivos, elígelos a ellos. Y 300 hombres fueron suficientes para derrotar un pueblo, y dice que no desenvainaron espada. Si estás conmigo, iglesia, si estás conmigo, ni siquiera fue necesario. ¿Y de quién fue la victoria? Del pueblo. ¿Y quién hizo la victoria? Dios. Si estás conmigo, si estás conmigo, no es necesario una multitud de personas, no es necesario. Son unos cuantos hacen la diferencia. Los valientes de David, los valientes del Señor.
¿Cuántos están conmigo en esta mañana? Amén. ¿Cuántos van a cambiar su actitud a una actitud desafiante, a una actitud de león que no se va a dejar vencer por nada? Amén. ¿Cuántos están aquí? Amén. 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 ¿Cuántos están aquí? Ay, que el Señor nos dé la fuerza para seguir adelante. Amén. El Espíritu Santo es nuestro ayudador. El Espíritu Santo es fuego. ¿Y sabes qué es lo que pasa con el fuego? Que el fuego donde quiera que está quema. Que el fuego donde quiera que está se nota. Que el fuego destruye y consume todo lo que está a su alrededor. Ese es el fuego, y Dios nos ha llamado a ser antorchas encendidas. Su Espíritu Santo tiene que estar ardiendo en nuestro corazón. Y por eso decía, estos que trastornan el mundo entero han venido hasta acá. Porque cuando un cristiano verdadero se para en un lugar, la atmósfera es transformada, la atmósfera cambia, porque el Espíritu Santo de Dios está ahí. Porque su actitud no es una actitud pasiva, ni es una actitud negativa, ni cobarde, sino es una actitud de hijo de Dios, una actitud, y trae una mirada como de fiera. Eso es un hijo de Dios. ¿Si estás conmigo? Amén. Y no te estoy animando ni diciendo únete a los optimistas ni cosas así. Te estoy hablando la palabra de Dios. La palabra de Dios es como una espada que te dice: no quieres entrarle, regrésate a tu casa, pero si quieres entrarle, estoy contigo. ¿Estás aquí, iglesia? Si estás aquí, iglesia, si no quieres, no te preocupes, regrésate, vete, porque Dios llama. Dice que Él llama a muchos, pero escoge unos cuantos. ¿Si estás conmigo? Llama a muchos, pero escoge unos cuantos. Y lo sigo. Por eso la puerta es estrecha, porque pocos van a pasar por ella. Si estás aquí, iglesia. Si estás aquí, iglesia. La mayoría de los avivamientos vinieron por personas, por grupitos chiquitos, pero que comprendieron en su mente y en su corazón que su actitud tendría que cambiar. Hay una historia de un misionero, no me acuerdo cuál fue su nombre ahorita, pero que habla que este misionero había una isla donde había puro caníbal, y fue y les predicó. Dios lo llamó, se lo comieron, lo mataron. Un loco por Jesús. Para mí cumplió su propósito. Y otros dirán: no, negligente, ¿por qué fue? Si estás conmigo, iglesia. A Esteban lo mataron por hablar, por desafiar. Y los que están a su alrededor pudieron haber dicho: que negligente, murió en vano. Pero fue el primer mártir, y probablemente con su testimonio se convirtió Pablo. Y Pablo, ya sabemos quién es este hombre. Si estás conmigo, iglesia, hagamos y volvamos a retomar una actitud correcta delante de Dios. Los cobardes no heredarán el reino de los cielos. Dile al que está a tu lado, dile: los cobardes no heredarán el reino de los cielos. Díselo, dilo. Los cobardes no van a heredar el reino de los cielos. Eres pusilánime de corazón, Dios te lo transforma. Eres cobarde, Dios te lo transforma. Su Espíritu Santo nos transforma, nos llena, y de la nada Él hace el todo. Si estás conmigo, no soy nadie, Señor. De la nada Él hace todo. Y quiero cerrar este tiempo con un texto que a mí me encanta, y es una de mis historias favoritas. Jueces 6:12. Y a lo mejor ya sabes de qué estoy hablando. Jueces 6:12. Me encanta esta historia. Dice Jueces 6:12: y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente.
varón esforzado y valiente. ¿Sabes quién era Gedeón en ese momento? Nadie. Gedeón en ese momento era un hombre temeroso. Lee su historia. Un hombre como tú y como yo, común y corriente. La historia nos cuenta que venían los pueblos de alrededor cuando había cosecha y se robaban toda la cosecha del pueblo. Pero un hombre hizo algo diferente, un poquito diferente. Gedeón agarró una porción de la cosecha y fue y la escondió en las noches para que nadie se diera cuenta. ¿Cobardó? Pues sí, más o menos. Pero hizo algo diferente y lo escondió. Y yo me imagino que Dios lo vio y dijo, bueno, de todos dicen que en tierra de ciegos el tuerto es el rey. Y me imagino que Dios lo observó a Gedeón por esa actitud que tomó de hacer algo poquito diferente a los demás. No creas que Gedeón se enfrentó a la primera y dijo, los desafío en el nombre de Jehová. No, le dio miedito, pero Dios vio su futuro y le dijo, hombre esforzado y valiente. ¿Cómo le dijo hombre esforzado y valiente? Yo no sé cuál sea tu situación en esta mañana. A lo mejor no tienes valor ni eres esforzado. Pero ¿sabes qué te dice el Señor? El Señor está viendo tu futuro. Porque el Señor tomara en cuenta lo que nosotros somos, ya nos hubiera dejado, iglesia. Pero el Señor ve lo que nosotros vamos a alcanzar a llegar a nuestro propósito. Si estás conmigo, Él alcanza a ver tu propósito y mi propósito. Y si le decimos, Señor, mírame, no soy nadie, Señor, la verdad es que no soy valiente, la neta no lo soy. No soy esforzado, no soy valiente, más, Señor, soy hasta cobarde, soy pusilánime, Señor. Pero el Señor te dice en esta mañana, hombre esforzado y valiente. Lees la historia de Gedeón y te vas a dar cuenta de lo que te estoy hablando. Él vio su futuro y en ese momento no era nadie Gedeón, pero en el futuro en el que Dios vio y Dios lo ayudó, Gedeón se convirtió en uno de los jueces más poderosos del pueblo de Israel. Si estás conmigo, hombre esforzado y valiente, mujer esforzada y valiente, te dice el Señor en esta mañana. Mujer esforzado y valiente, te dice el Señor en esta mañana. Si estás conmigo, esforzados y valientes nos está diciendo el Señor, porque no nos vamos a dar por vencidos, porque el Señor, ya lo veíamos, no pisa la caña cascada ni el pábilo que humea. Si estás aquí, iglesia, si estás aquí, sino Él va a levantar del polvo al menesteroso y lo va a hacer sentar con los príncipes de su pueblo. Estás aquí, al estéril la va a hacer tener hijos. Ese es nuestro Dios, iglesia. Ese es nuestro Dios. Aquellos por los cuales no daban ni un peso, el Señor nos va a levantar, porque Él ha escogido de lo vil y de lo menospreciado para avergonzar a lo que se creía fuerte, a lo que se creía sabio. El Señor nos levanta. ¿Estás aquí, iglesia? Ese es nuestro Dios, ese es nuestro Dios. Ponte de pie, iglesia, y vamos a hablar con el Señor en esta mañana. Vamos a hablar con Él en esta mañana.